Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. Soy Iván Ábalos de Perín Hernández, juzgador federal, y el día de hoy me congratulo de tener a una gran compañera, gran juzgadora, la jueza Abigail Ocampo Álvarez. Bienvenida, jueza. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como saben, este programa está diseñado para acercarnos a las personas desde el ámbito judicial y no jurisdiccional. Por eso es que tiene que ver, en este caso, la JUFED, de quien agradecemos la intervención para poder lograr este programa también de la función o la vía no jurisdiccional con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con la propia presidenta, la maestra Mirna García Morrón, de quien agradecemos también esta gran colaboración que tenemos para este programa. Gracias a todos ustedes en redes que nos siguen paso a paso ahora con la tercera temporada que comenzamos la quincena pasada, y el día de hoy estamos reanudando esta tercera temporada. Pues nuestra compañera y amiga es realmente una gran juzgadora. Es una carrera realmente que ha tenido bastante larga. Ella tiene más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación. Es una persona que tiene mucha experiencia, que como muchos de nosotros comenzamos desde el cargo más sencillo del Poder Judicial como oficial judicial, oficial administrativo, y eventualmente actualmente es jueza de amparo, jueza primero de amparo en Toluca. Entonces, esta labor tan larga, esta experiencia, nos permite poder acercarnos a ustedes como público para poder conocer las sentencias que ella emite. Pero para no contextualizar tanto su imagen y su reseña profesional, vamos a ver una videosemblanza para que podamos definir un poquito más lo que es su carrera, su gran trayectoria judicial. Corre video. Abigail Ocampo Álvarez, destacada jueza primero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Su viaje comenzó tras graduarse en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, seguido de especializaciones y una maestría en Derecho Privado, consolidando una base sólida para su carrera judicial. Desde sus inicios como auxiliar jurídico en Toluca, Abigail ha mostrado un compromiso inquebrantable con la justicia, desempeñando roles clave en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en el Ayuntamiento de Toluca. Su trayectoria en el Poder Judicial de la Federación es notable, ocupando diversos cargos desde 2001 y alcanzando la posición de jueza de distrito en 2019. Un logro marcado por su victoria en el primer concurso interno exclusivo para mujeres. Además de su impresionante carrera judicial, Abigail también ha compartido su conocimiento como catedrática en la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, entre otros. Su dedicación a la formación de futuras generaciones de juristas habla de su pasión por el derecho y su compromiso con la justicia. Abigail Ocampo Álvarez es sin duda una fuente de inspiración, demostrando que la dedicación, el trabajo duro y la integridad pueden marcar una diferencia significativa en el mundo del derecho y más allá. Su historia es un recordatorio de que el camino hacia la excelencia profesional está pavimentado con educación continua, servicio comprometido y un corazón dedicado a la justicia. Pues una gran trayectoria, muchos años Abigail, y sobre todo con este perfil profesional que tiene ella aquí en Toluca. La verdad es algo muy, muy importante, porque los asuntos, siempre he dicho, en materia penal, que pueden ser desde luego también muy, muy complicados, mediáticos también, se dan mucho en el segundo circuito, que son asuntos generalmente con delincuencia organizada, o se relacionan, por ejemplo, con secuestros, entre muchos panoramas más. El día de hoy vamos a ver un asunto de esta naturaleza, que es precisamente un asunto de un flagelo social que tenemos prácticamente desde hace muchos años en México, la delincuencia organizada. ¿Qué sucede cuando hay un delito de esta envergadura a nivel nacional, un delito tan complicado como es la delincuencia organizada?
Desde luego se tiene que incluso ver la situación en concreto. En este caso en particular, estamos hablando de un evento que tiene que ver con falsificación de moneda, papeles moneda, billetes mexicanos, donde hay una organización que se dedica a esta cuestión. Pero, ¿qué sucede cuando, a juicio del juzgador, se advierte que si hay un evento delictivo de esta naturaleza, pero qué sucede después cuando se individualiza? Cuando cada persona se tiene que denotar su propia intervención como colaboradora, como eventualmente también como coautora del evento delictivo, y qué pasa cuando los datos son insuficientes para ello. Este panorama es realmente todo un reto para el juzgador, porque cada órgano jurisdiccional tiene que verificar si hay un evento delictivo, pero no porque exista un evento delictivo puede haber eventualmente una responsabilidad individual de cada persona. Este caso en concreto es muy interesante. Es una persona, es una mujer que se ve inmiscuida directa o indirectamente con integrantes de una organización criminal, de un ente criminal que tienen que ver con falsificación de moneda. Pero vamos a conocer un poquito más a fondo el asunto para que podamos tener un poco de acceso a él y que nos pueda eventualmente la jueza explicar las razones de su resolución. Corre, Guido, por favor. En el corazón de la Ciudad de México, un caso de falsificación de billetes desata una compleja batalla legal. Hoy desentrañamos la historia de Imelda, acusada de participar en delincuencia organizada, y la decisión crítica de la jueza Abigail Ocampo Álvarez. El 20 de noviembre de 2019, la Fiscalía da un golpe estratégico en Iztacalco, deteniendo a 7 personas en un inmueble repleto de billetes falsificados y la maquinaria necesaria para su elaboración. Entre los detenidos se encuentra la hija de Imelda y familiares, desatando una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Imelda y su esposo son acusados de liderar esta operación ilícita. La justicia parece inminente, pero la jueza Abigail Ocampo Álvarez se enfrenta a una decisión crucial. ¿Las pruebas son suficientes para condenar a Imelda? Después de un análisis meticuloso de cada pieza del caso, la jueza Ocampo Álvarez encuentra las pruebas contra Imelda insuficientes para involucrarla por lo siguiente. 1. Aunque en las escuchas telefónicas se conoció que Imelda llevó un paquete a la Ciudad de México a uno de los involucrados por órdenes de su esposo, realmente nunca se supo cuál era su contenido, ni que este fuera ilegal. 2. En estas mismas llamadas se hablaban de depósitos en favor de Imelda, pero en ninguna de ellas se advirtió que ese dinero fuera ilegal o de su procedencia. 3. Si bien Imelda habló telefónicamente con su esposo el día del cateo, donde se le dijo que no se acercara al inmueble o lo iban a detener, este aspecto se consideró incluso natural en una relación entre cónyuges. 4. Asimismo, el juez de control en el Estado de México no consideró que Imelda era una adulta mayor dedicada al hogar, dependiente económicamente de su esposo, y que el paquete que llevó a la Ciudad de México fue por órdenes directas de su cónyuge, siendo así como se da un giro inesperado. Imelda recibe el amparo, liberándola de todas las acusaciones. Este caso nos lleva a reflexionar sobre la justicia, las pruebas y el impacto en la vida de las personas. La decisión de la jueza Ocampo Álvarez no solo absuelve a Imelda, sino que también subraya la complejidad del sistema legal. Finalmente, dado que se trata de una resolución muy importante porque se relaciona con el delito de delincuencia organizada, la jueza Abigail Ocampo Álvarez nos explicará en este programa las consideraciones de su determinación. Pues un caso bastante interesante el que estamos viendo en el video, y nos gustaría, Abigail, que nos explicaras más a fondo este caso en particular, porque, como lo dijimos, es bastante importante. Es un flagelo nacional la delincuencia organizada, pero ¿qué pasa cuando se individualiza y los datos de prueba pudieran no ser suficientes para poder inculpar a una persona? Por favor, pues a tu perspectiva. Muchas gracias, Emma, por la invitación. Agradezco a la FUFED y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Pues en principio, este programa que tiene gran importancia y relevancia para todos y todas, para que precisamente la sociedad conozca de las sentencias que emitimos y cómo es que desde nuestra trinchera hacemos que se garanticen los derechos. Como bien lo vieron en el video y lo has platicado, Iván, con este caso es muy relevante, es un asunto en donde la persona que fue que acudió al juicio de amparo
es una mujer, una persona adulta de 68 años de edad. La Fiscalía le está imputando el delito de delincuencia organizada por su probable participación en una organización que es una organización familiar. Porque los imputados es el esposo, la hija y algunos otros familiares que podría decirse son su sobrino. Entonces, la Fiscalía, en la etapa de investigación, con los datos de prueba que cuenta, pues son únicamente intervenciones de teléfono, en los cuales la persona que posa, que reitero, pues es una persona adulta, una ama de casa que no cuenta con recursos, porque ella lo único que hace es estar en casa y recibir el dinero que su esposo, y en su caso su hija, en momentos le puede proporcionar. Estos datos de prueba son muy importantes porque el fiscal lo que hace es, con estas llamadas telefónicas, irla ligando hacia su participación en el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de falsificación de moneda. Los datos de prueba son únicamente 4, los que se utilizan ya en el auto de vinculación a proceso, y son llamadas en las que ella, pues, aparte de comentar con el esposo y con esas cuestiones familiares, pues le da a entender de que va a ser algún encargo del esposo, que va a llevar alguna cuestión a Ciudad de México. El esposo en otra llamada le comenta que le va a comprar una camioneta con el dinero de un amigo que le va a entregar por un trabajo que se está realizando. En otro evento de llamada, que es otro acto de prueba, le refiere a su hija que va a ir a entregar un encargo. Otra llamada que se realiza es: ya llegué a la Ciudad de México, voy a entregar el encargo. Con estos datos de prueba, el juez libra en principio la orden de aprehensión. Y implementada esta orden de aprehensión en la audiencia inicial, se determina la vinculación a proceso. Esta vinculación a proceso es el acto reclamado en nuestro juicio de haber, que es lo que yo analicé en la sentencia de este caso en específico. ¿Qué es lo que determinó el juez para la vinculación a proceso? Bueno, que existían datos de prueba en los que se acreditaba la participación de nuestra quejosa como administradora de los recursos que se daban en el delito de delincuencia organizada en la modalidad de falsificación de la norma. Y pues desde ahí queda la duda porque pues no hay datos de prueba con el cual se acredite esta participación como administradora. La administradora no puede controlarse derivar porque con las llamadas telefónicas se podía advertir que el esposo le daba dinero y que ese dinero provenía de el delito de falsificación de documento. Y bueno, aquí cuando analizamos estos datos de prueba ya en el juicio de amparo, obviamente en la quejosa, en la demanda de amparo, pues manifiesta vulneración a sus derechos humanos y en específico cómo es que se valora estos datos de prueba. Este es un caso en el que, bueno, tenemos que tomar en consideración, como todos sabemos, en juzgar con perspectiva de género. La primera llamada de atención que nos genera aquí, y pues hay que quitarnos ahora sí yo el caso en mis lentes y ponerme los lentes para juzgar con perspectiva de género y analizar qué está pasando con nuestra quejosa. De entrada, ver su situación específica. Ser mujer, la edad que tiene, mayor, ya una adulta mayor, y cuál es el contexto que se desenvuelve dentro de su propia familia. El no contar con recursos, no tener un trabajo y depender económicamente del esposo, quien es también coimputada en esta causa penal. Y la hija, que también es coimputada en esta causa. Entonces, al momento que nosotros analizamos esto, tenemos que tener en cuenta lo que ya ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestras jurisprudencias sobre los elementos que hay que considerar para juzgar con perspectiva de género. Y aquí en el caso, uno de estos elementos es precisamente analizar si se está dando un tipo de violencia, vulnerabilidad o alguna desventaja únicamente por motivo de género o sexo. En el caso, cuando empezamos a ver los datos de prueba, precisamente lo que analizamos son las circunstancias, que sí hay un motivo, no de violencia, pero sí
sobre las circunstancias que la mujer se está desenvolviendo, el contexto familiar que se está. Y aquí es muy importante porque cuántas personas, cuántas mujeres en específico que cometen delitos lo hacen por una relación sentimental. Esto es, delinquen porque su pareja se los pidió, delinquen porque su familiar se los pidió, en específico porque el cónyuge le peticiona algo porque si no hay un enojo por parte, ¿no? O no me quieres o no me amas, entonces por eso es que la mujer decide delinquir. No tanto porque ella lo quiera, sino por la condición cultural que tenemos de que el hombre ejerce, ¿no?, sobre la mujer algún tipo de violencia. Entonces, al analizar nosotros este contexto de la mujer, empezamos ahora sí que con nuestras mentes a juzgar con perspectiva de género. Nos prende un foco rojo para ya no ver el asunto solamente con las pruebas que están. Si nosotros nos remitimos, como ustedes saben, ya tenemos varios protocolos para juzgar con perspectiva de género en diversas materias, en materia laboral, por ejemplo, y en específico en materia penal, donde ya nos especifica cómo hay que analizar en materia penal en todas las etapas del sistema acusatorio, desde la etapa de investigación hasta la etapa de la ejecución, debemos de estar atentos para juzgar con perspectiva de género, viendo las circunstancias del caso. En el caso específico, como es el auto de vinculación a proceso, pues obviamente tendremos que analizar los datos de prueba y no esperarnos hasta la etapa de juicio, ¿no? Generar el mayor perjuicio tener a la persona vinculada al proceso si lo hacemos hasta la etapa de juicio. Es así que en esta etapa de vinculación a proceso, al analizar estos datos de prueba, concluimos en la sentencia que estos datos de prueba no podrían demostrar en este momento procesal que había una participación de nuestra persona quejosa en el delito de delincuencia organizada en la modalidad de falsificación de moneda. ¿Por qué concluimos eso? Lo reitero, por las circunstancias especiales de la mujer. La mujer, al ser esposa del imputado y madre de la coimputada, estaba en una situación o una circunstancia que ameritaba visualizar estos datos de prueba. Y estos datos de prueba tampoco podían llevar a demostrar la participación en este delito. ¿Por qué? Porque el hecho de que la mujer reciba estos, se le puede decir coloquialmente, ¿no?, como nosotros decimos, el gasto, ¿no? Te doy el gasto para que tú pues compres en este día la comida, te encargues de pagar algunas cuestiones de la casa, la luz, el teléfono. No quiere decir que con este dar el gasto, la mujer tenía el conocimiento de que el esposo estaba dentro de una organización y que se dedicaban a falsificar moneda. Y tampoco el hecho de que, bueno, te voy a encargar que lleves esto a la Ciudad de México, tampoco se demostraba que ella supiera que ese encargo, además tampoco sabíamos qué tipo de encargo, el dato de prueba no daba mayor elemento de decir, ese encargo eran billetes, vas a llevar este encargo, ella en una llamada dice, ya llegué, voy a entregar el encargo. El hecho de que le fuera a comprar una camioneta tampoco quiere decir que esa camioneta se fuera a comprar pues con los billetes falsos, ¿no? Entonces, con estos pocos datos de pruebas es con lo que el juez de control vincula a proceso a nuestra quejosa. Y es por eso que determinamos nosotros al juzgar con perspectiva de género, viendo las circunstancias y los hechos que se dan y el contexto social también en que se da, es que determinamos que con los datos de prueba no estaba demostrada la participación de nuestra quejosa en el delito. Si bien se dio el delito, porque sí está demostrado que es el delito, lo cierto es que para la responsabilidad de nuestra quejosa no podríamos extender los datos de prueba de esa manera. Entonces creo que con esta sentencia, si bien como dice Iván, es un impacto socialmente este delito, lo cierto es que tenemos que ver las circunstancias de cada caso en específico. No podríamos decir, bueno, pues sí se da la organización, ella estaba ahí o ella es parte. También tenemos un dato de prueba que me faltó decir, es al final cuando se hace el cateo donde llegan a la casa, hay otra llamada donde la quejosa le dice al esposo, está acordonada la casa, huye, ¿no? Y entonces el fiscal también se lo expone al juez de control y dice, bueno, ese también es un dato de prueba. Ella ya sabía
iban a ir por ellos y que estaba dentro de la organización. Y también creo que ese dato de prueba no daba tanto para acreditar la probable la responsabilidad de nuestra cosa en el delito de delincuencia organizada. Entonces creo que en este asunto lo que nos dijo fue cómo en la valoración de las pruebas en específico, Iván, se hace esta perspectiva de género. No es hasta juicio cuando ya vamos a sentenciar en el que yo puedo decir ahora voy a juzgar con perspectiva de género. No, en todas las etapas, hasta en medidas precautorias se puede realizar esta perspectiva de género en cada uno de los asuntos, viendo la especificación en cuántos asuntos también hay de violencia contra las mujeres, en que precisamente lo que hacen es pues violentar a las mujeres para que delincan. Todo esto tenemos que verlo en cada uno de los asuntos. No perder de vista, no perder esa sensibilización de cada una de la situación de las mujeres. Porque bueno, culturalmente hablando, tenemos esta cuestión de que pues la mujer siempre pues ha estado, pues no sé si llamarlo así, pero pues los hombres han ejercido cierta cuestión moralmente sobre ellas, pues que no las dejan trabajar, ¿no? Tú en la casa, tú con tus hijos, y precisamente pues es las órdenes que te dan, como en el caso de, bueno, ve y entrega, pues tú lo único que haces es obedeces. Bueno, pues sí, voy y entrego, que yo no trabajo, pues le tengo que ayudar a mi esposo. La hija también, que estaba inmiscuida en esta organización, pues también hacía llamadas, en ocasiones practicaban algunas cuestiones de los sobrinos, pero pues no podemos pasar de vista que también por el cariño, ¿no? que se tiene tanto como esposa y como madre, pues pudieras pasar inadvertidas muchas cosas. Nos cegamos a veces a lo que se está contextualizando por parte de los integrantes de la familia. Y bueno, al final yo concedí el amparo, como vieron en el video, concedí el amparo para el efecto de que el juez tomara en cuenta lo que yo había determinado en la sentencia y analizar estos datos de prueba. Y bueno, ya en el cumplimiento determinó no vincular a proceso administrativo. Los otros imputados también vinieron al amparo, a ellos se les negó el amparo que existir datos de prueba, pero en específico a nuestra quejosa, que era familiar de los otros imputados, decidimos esta concesión de amparo. Y bueno, pues al comentarlo con el juez de control, que es compañeros parte de la federación, me hizo un comentario que para mí pues, es importante, somos seres humanos. Me dice en el momento de la audiencia, cuando yo decido no vincular al proceso, la señora pues tuvo sus lágrimas, ¿no? Una expresión, y que a veces eso nos deja a nosotros también decir, bueno, algo que yo estoy haciendo desde mi trinchera, algo que me encanta hacer, ¿no? En el Poder Judicial de la Federación, aquí conceder amparos a personas que realmente estamos viendo que se vulneran sus derechos humanos, pues para mí es un motivo. Claro. Ese motivo, saber que estamos haciendo algo bien. Sé que impacto para la sociedad puede ser bien, porque dejan en libertad a una persona en un delito de esta envergadura que era de delincuencia organizada. Bueno, pues habría que ver, y como ahorita esta oportunidad de darles a conocer por qué hacemos estas sensaciones de amparo, porque hay una violación de los derechos humanos, porque no hay una valoración de pruebas y no se juzga con perspectiva de género. Qué interesante. De hecho, esa es la diferencia entre, porque en ocasiones en la audiencia yo he escuchado que los abogados dicen, es que el auto de vinculación a proceso tiene un estándar mínimo. No es un estándar mínimo, es un estándar razonable y de probabilidad de que se cometió un evento delictivo y que la persona participó en él. En este caso en particular, como vimos en el video y lo explicaste muy bien, pues habla de que el delito está acreditado para efectos de vinculación a proceso, pero vamos a ver ahora la responsabilidad individual de esta persona. Entonces, vamos a como aterrizarlo. Es muy diferente tener indicios razonables que conjeturar. Por ejemplo, en este caso tendríamos a una persona que dice, bueno, en el cateo detuvieron a su hija porque como en el video se vio, su hija estaba detenida y en tu resolución así también se apunta. Familiares de ella, pero ella no estaba en el inmueble, ni su esposo tampoco, por eso pidieron orden de aprehensión después contra ella y eventualmente fue que la aprendieron y fue conducida al juez del juicio natural, bueno, del proceso natural, y eventualmente la vinculó al proceso. La diferencia es que, bueno, podríamos decir, hablemos un poco de conjeturas.
pues es que si es esposa de alguien que está catalogado como el líder de la organización y su hija estaba ahí, ella sabía. Pero si además recibía dinero del gasto en depósitos que le hicieron por vía, según se advierte en las escuchas, vía bancaria, sabía de la organización. Si llevó un paquete de la Ciudad de México, que no se supo su contenido, ni si era legal o ilegal el contenido mismo, pues sabía. Bueno, eso sería prácticamente conjeturar al decir, pues si es esposa ella y si es madre de una de las aprendidas o de las detenidas en el cateo, entonces eventualmente ella es parte de la organización. Entonces, la cuestión reparadora en amparo es bastante interesante porque dicen, bueno, a ver, una cosa es que ella sea esposa y tenga conocimiento de lo que puede estar pasando, que incluso podría darse un tipo de encubrimiento, poniéndolo como una cuestión de conjetura, ¿no? Porque en delincuencia organizada la participación es activa. Tengo que realizar acciones físicas para yo favorecer eventualmente a la organización. Llamarle al esposo y decirle no te acerques al inmueble porque lo están cateando y eventualmente te pueden detener, pues es hasta natural entre cónyuges, ¿no? Es algo como no se le podría sentir a otra persona que hiciera algo diferente si tiene una relación, ¿no? Entonces aquí lo que es muy interesante es ver cómo se hace una conjunción del evento en cuanto a falta de datos o insuficiencia de datos de prueba para poder acreditar su responsabilidad, pero además su condición personal. Abigail, ¿qué impacto podría tener como juzgadora? Porque entiendo que también a su esposo se le negó el amparo, ¿verdad? Que fue detenido aprendido igual en el mismo momento que su esposa. ¿Qué impacto tiene como juzgadora federal de amparo el hecho que sea un delito de delincuencia organizada, flagelo nacional, evidentemente, frente a una determinación que uno puede decir, se me puede venir encima prácticamente todo el país o todo el mundo, pero estoy advirtiendo que esta persona en particular no cometió este evento? ¿Qué impacto tiene en la persona juzgadora el hecho de que sea este delito frente a una persona que a todas luces, o al menos del juicio de amparo, es inocente? ¿Qué impacto tendría? Bueno, el impacto sí es muy importante, pero como tú lo mencionaste al principio, Iván, bueno, aquí en el circuito tenemos asuntos de desembargadora, ¿no? Tenemos muchos delitos de delincuencia organizada, pero creo que no podemos pasar inadvertido a la persona. Si bien es cierto, son personas que delinquen o que probablemente en este estadio, como por ejemplo que es la vinculación al proceso, se pudiera entender que son pobres responsables de un delito. Lo cierto es que no podemos perder de vista, uno, la persona y los derechos humanos. Eso no importa. Claro, pues para mí el decir, híjole, si yo hago esto, el impacto que va a tener socialmente o cómo me voy a ver yo como juzgadora si emito una resolución en ese sentido, pues sí, pareciera que pudiera decir, mejor no lo voy a hacer porque, pues no sé, socialmente cómo impacta y cómo van a decir que yo estoy dejando en libertad, como de repente se menciona, dejando en libertad a personas que están inmiscuidas en delitos de delincuencia organizada. Pero no obstante ello, pues tienes que analizar el asunto, ¿no? Perdiendo de vista lo que pudieran decir, ¿no? El impacto social que genera más bien, creo, para las personas que sí entienden es, se está analizando el asunto con perspectiva de género, se está garantizando el derecho humano de la persona que acude a nosotros a que se garantice. Creo que eso es lo que debería contar como impacto social. El día lo dices, el contexto social, o sea, que se da. Pues sí, yo puedo ser ama de casa, ¿no? Puedo ver que mi esposo sale a trabajar diario, me deja el gasto, me puedo dejar 1,000 pesos de gasto diario, pero a veces pues no voy a tener ni idea. Yo sé que se va a trabajar, ayer parece decía como que una pozolería. En mis tradiciones de mi abuela mi abuelo salía a trabajar, mi abuela se quedaba con 15 hijos, le dejaba el gasto, y pues mi abuela no preguntaba si iba a comprar borregos, vacas, lo que fuera, ¿no? O sea, ella lo que hacía era se quedaba, se encargaba de los niños y no perdía. Creo que también eso no podemos pasarlo inadvertido. O sea, el contexto social que se da, pues debemos de analizarlo, ¿no? Pues realmente a ver cómo está esa entonces de guerrero, la edad. Entonces tendríamos que patentizarlo, ¿no? Entonces, creo que el impacto social, pues sí,
puede pesar, o sí, a mí no tanto, creo que realizo mi trabajo conforme pues a lo que yo un día protesté, ¿no? Y que es precisamente guardianes de guardianes. Y bajo ese panorama es muy interesante ver, por ejemplo, si una cuestión es conjetural y otro los indicios, ¿no? Para llegar como a una resolución. Efectivamente, la propia calidad del juzgador, la propia potestad que tiene es determinar lo que tenga que hacer sin pensar en las consecuencias sociales de medios de comunicación, que es realmente una de los mayores derechos que tenemos como sociedad, es la independencia judicial, ¿no? No preocuparse por el qué dirán o el qué pasará, sino más bien lo que yo advierto directamente aquí en los eventos. En este caso, en concreto, estamos hablando de una mujer que es adulta mayor, pero además es de que es de Guerrero, que nos enriqueces con este dato. Además, se advierte que ella dependía completamente de su esposo. Había una relación de prácticamente una relación de donde él está en un plano superior, desde da órdenes, porque en la misma escucha se dice que es por órdenes del esposo. Entonces, realmente ella sí tenía un estado emocional de sometimiento. Hemos platicado aquí en el programa otros asuntos de perspectiva de género. Eh, Hemos también tratado de explicar lo que es perspectiva de género, porque en ocasiones, sobre todo en el ámbito académico, he visto, no sé si sea tu caso, Miguel, de que se confunde que por el hecho de ser mujer tiene que tener una sentencia favorable. Es algo que no, es un conocimiento erróneo que se tiene. Nos gustaría que en este caso, en el caso que planteaste el día de hoy, nos explicaras qué es en sí la perspectiva de género para poder juzgar como tal el asunto y dar una, digamos, resolución diferente, no por ser mujer, sino por la relación en que se encontraba frente a su esposo. Así es, y bueno, es súper interesante la perspectiva de género, ¿no? O sea, al principio cuando empezamos con este, pues, concepto, pareciera que era moda, y aquí es como tú lo dices, no es por el hecho de que yo sea mujer, entonces, pues, todo va a mi beneficio, ¿no? Los jueces van a estar de substitución mujer, me van a ayudar a mí y no al hombre, no se trata efectivamente de eso. Hay que irnos un poquito, como ya lo referí hace rato, culturalmente cómo está una mujer. O sea, siempre sometía al hombre porque antes era, efectivamente, el hombre solo trabajaba y era el que se encargaba de proveer y la mujer de cuidar. Y eso era lo que hacía la relación que tú llamas, de jerarquía, de orden, de lo que yo aquí digo, aquí es. Yo salgo a trabajar y tú eres más bonita y no haces, ¿no? Entonces todo esto que viene culturalmente sobre la mujer es lo que nos debe llevar a juzgarse en perspectiva de género. ¿Cómo está la mujer en cada caso? Para eso, como lo dice la Corte, lo primero que tienes que visualizar es si hay una situación de desventaja, violencia en cualquier tipo, ya sea sexual, violencia física, moral, patrimonial, económica, vicaria. Y bueno, a lo mejor de entrada, es en el caso de los amparos, cuando es una persona quejosa que viene por propio derecho y con sus hijos, pues desde ahí hay que poner como un asterisco, ¿no? Y les digo ya, desde ahí yo como que me cambio mis lentes y a ver, vamos a ver aquí algo está pasando. Ver de los hechos y de las pruebas que tenemos, qué es lo que se está dando, qué tipo de violencia se está dando por razón de género. Entonces creo que esta perspectiva de género es analizar cada caso en concreto, ver qué tipo de violencia o de desventaja se está dando en contra de la mujer, poner atención en ello y entonces valorar las pruebas para que sea en un equilibrio entre las partes. Si la mujer ya está en un estado de desventaja, bueno, pues vamos a ponerle el piso parejo para que así no haya una cuestión de injusticia o desigualdad. Entonces creo que no es más como que, bueno, pues vamos a ayudar a la mujer, todo para la mujer ahora, no. Es más bien, vamos con piso parejo. Entonces creo que la perspectiva de género y en específico juzgar con perspectiva de género, a eso nos lleva a analizar cada caso en concreto y poner también en las leyes. De repente, pues, ¿cuántos códigos tenemos de muchos años en los que
hasta de la lectura se advierte en valoración de pruebas, en hechos, todo, una conferencia va hacia el varón, ¿no? Porque culturalmente, porque socialmente, pues el hombre siempre ha estado en ese plan. Vamos caminando muy bien, creo que estas sentencias, ¿no?, en perspectiva de género van cada día aumentando. Al principio pues eran pocas, yo también creo que al principio decía uno, ¿y cómo lo aplico? Y ahora cómo lo hago, y ya no, con todo esto que vamos aprendiendo con los casos en específico, pues tenemos, se va a deslumbrar más lo que es en perspectiva de género. Y que precisamente perspectiva de género, no siempre hablamos del factor mujer, incluso puede ser, por ejemplo, de lo que tiene que ver con transexual, por ejemplo, o una persona de la comunidad que por motivo de odio, por ejemplo, es violentada o es, atacada de sus fines jurídicos tutelados. Entonces, no solamente es una mujer, ese es un aspecto que hemos poco a poco explorado, aclarado en las sentencias, en ese programa también al respecto. Y bueno, pues no me queda más que felicitarte por esta resolución, Abigail, por tu cargo en la Directiva Nacional de la OFET, que podrá hacer mucho trabajo además de colaboradora en ese panorama, en esa plataforma. Y pues por esa mujer que, como tú me dices, incluso el factor propio de tú verla directamente en la audiencia, en el video, también incluso el factor humano también te hizo pensar que era una persona que aparentemente no tenía que ver con los hechos de manera activa, como es organizada, por esa persona, por esa mujer y por la sociedad. Gracias por emitir una sentencia justa. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales.